Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, de este foro, por darnos la oportunidad de poder hacer esa interconexión, ¿no?, entre el mundo de la investigación y el mundo más de la empresa. Me pondré en este lado porque tengo unos vídeos y entonces va a ser para mí más fácil estar aquí para activarlos. Bueno, pues mi nombre es Víctor Sebastián, pertenezco a la unidad de Anabiosis número 9, liderada por el profesor Jesús Santamaría. Y bueno, pues lo que les voy a ofrecer son procedimientos de síntesis de nanomateriales, síntesis por metodologías avanzadas. Generalmente queremos diseñar materiales que son homogéneos, monodispersos, porque confiamos en las propiedades de los mismos. Pero cuando intentamos aumentar la producción de estos materiales para pasar una escala de laboratorio a una escala de mercado, pues nos encontramos con problemas de este tipo. Tenemos materiales que son muy heterogéneos, muy polidispersos, y por lo tanto las propiedades de estos materiales se pierden, o muy pocos de ellos son eficientes. Básicamente, el motivo de esto es porque los reactores que se suelen utilizar a nivel de escalado son reactores de este tipo, reactores tipo batch, donde, pues, como pueden ver en el vídeo, la mezcla no es homogénea. A pesar de que tenemos un vórtice, pueden ver en esas partículas que están dispersándose solamente en el fondo. Entonces, hay problemas de transferencia de materia y transferencia de energía. Por eso, cuando se intentan aumentar la producción de este tipo de materiales, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que es la cantidad de material a procesar, a producir, y la calidad de los mismos. No podemos hacer mucha cantidad, porque si hacemos mucha cantidad son materiales muy polidispersos, muy heterogéneos. Por lo tanto, son poco eficientes para la aplicación final. Además, cuando esto ocurre, hay que hacer una serie de tratamientos de purificación para quedarnos con la fracción deseada, y esto implica, pues, un gasto económico bastante considerado. Es por ello que una de las metodologías que nosotros proponemos y estamos utilizando de forma muy eficiente y exitosa es utilizar, por ejemplo, sistemas de microfluídica para hacer síntesis en continuo en fase líquida. Pueden ver en la imagen diferentes sistemas de microfluídica, pues micromezcladores, reactores de flujo, etcétera, y todos ellos tienen en común que procesan los fluidos utilizando canales en la microescala. Este tipo de diseños favorece tener pues distancias difusionales muy reducidas para tener mezcla prácticamente a nivel molecular instantánea, además de favorecer procesos de transferencia de energía, algo muy interesante cuando tenemos que hacer síntesis a alta temperatura. Entonces, bueno, pues este tipo de diseños permiten trabajar con cinéticas muy rápidas, cinéticas que son las que se suelen aparecer en el diseño de nanomateriales. Estamos hablando de escalas de segundos, por ejemplo. Son fácilmente escalables para llegar a un gran nivel de producción, y además, entre otras cosas, permiten incorporar sensores, por ejemplo, para poder controlar qué ocurre realmente en el proceso de síntesis, ¿no?, y de producción. Estamos trabajando con muchos tipos de materiales. Yo simplemente les voy a poner un par de ejemplos. El primer ejemplo es el relacionado con síntesis de partículas superparamagnéticas que se realiza a alta temperatura. Lo que pueden ver en pantalla, en la esquina, bueno, no sé dónde está el mando, lo que pueden ver en pantalla en la esquina, perdón. Aquí, en la esquina inferior izquierda, es el sistema de reactor, y aquí serían dos reactores acoplados. En el primer caso se realiza un proceso a baja temperatura para favorecer la nucleación del material, y en el segundo caso se trabaja a alta temperatura, a 280 grados. De esta forma, en 50 segundos podemos sintetizar este tipo de partículas que ven aquí en pantalla, donde podemos controlar cuál sería el tamaño de partícula, pues, para modificar las propiedades magnéticas de este tipo de materiales. Como pueden observar, solo tienen fases puras, algo muy importante si queremos utilizar este tipo de materiales como, por ejemplo, pues, como agentes de contraste. Otro ejemplo muy interesante es si queremos no estamos interesados en síntesis a alta temperatura, podemos trabajar haciendo materiales poliméricos para cargar, como en el caso anterior de mi compañera, pues diferentes tipos de materiales con propiedades bioactivas, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos trabajado en la síntesis de
de nanopartículas de polímero PLGA, donde en este caso se ha incorporado un fármaco, ciclosporina. El nivel de producción es bastante elevado. En este caso, pues, podemos trabajar hasta 10 gramos por hora, por ejemplo, con una única unidad de síntesis. Aquí, por ejemplo, en este vídeo pueden ver lo sencillo que es el sistema. Algo muy interesante porque esto en realidad se diseña para que personas que no están familiarizadas con el mundo de la ingeniería lo puedan realizar. Entonces, simplemente tenemos dos sistemas separados de inyección y esa inyección va al reactor donde se produce la mezcla, en este caso la emulsificación, y se produce la emulsión de partículas para obtener este tipo de materiales. Aquí tienen un modelado de cómo realmente funciona este tipo de reactores. Lo que pueden ver es que prácticamente, en este caso 10 milisegundos, se obtiene una mezcla molecular de los dos componentes, favoreciendo el mezclado de estas dos fases mixtiles para generar la emulsión. No solamente podemos hacer este tipo de materiales poliméricos, sino también se pueden hacer pues, vesículas, en este caso pues, neosomas también diseñados para aplicaciones tópicas. Otro tipo de plataforma que podemos utilizar para hacer síntesis de materiales en continuo son los procesos de pirólisis activado por láser. En este caso pues, utilizamos un láser que lo que hace es calentar un gas que junto con el precursor de ese material que se quiere sintetizar, lo que hace es calienta esa mezcla gaseosa a alta temperatura, pues se pueden alcanzar hasta los 800-900 grados, y en fase gas se producen las nanopartículas. Este sería el reactor donde se produce este proceso. Para acabar, simplemente les pongo algunos ejemplos de qué tipo de materiales se pueden sintetizar utilizando este tipo de plataforma. Por ejemplo, igualmente, materiales magnéticos, generalmente utilizados o sintetizados a alta temperatura para tener una alta cristalinidad. Por ejemplo, partículas de silicio con propiedades fotoluminiscentes o, por ejemplo, pues, carbon dots, también materiales base de carbono con propiedades fotoluminiscentes muy interesantes, por ejemplo, pues para imaging. Entonces, bueno, pues con todos estos ejemplos simplemente les dejo expuesto pues, la variabilidad de materiales que se pueden procesar utilizando estas dos tecnologías para dar un poco el salto entre lo que es el diseño y síntesis de materiales en la escala de laboratorio a una escala mucho mayor, que sería la más interesante a nivel de comercialización. Bueno, pues muchas gracias.